Primero con lo que es regla de la cadena. Y vamos a ver los tres ejercicios que la profe había mandado. Bueno, básicamente, nada, como saben, la regla de la cadena es una herramienta más que nos ayuda a derivar funciones compuestas, ¿sí? Cuando tengo una composición de funciones. Entonces, el primer ejercicio que ahí aparece que la profe mandó es y igual a 1 menos x elevado a la cuarta. Bien, a ver, eh, cada uno lo entiende, digamos, como puede o como, o como le sale entenderlo. Y hay varios métodos como, o reglitas que uno se va armando cuando tiene una composición. Básicamente tenemos que recordar esto. Primero, si yo tengo una composición, una función compuesta, digamos, supongamos que la llamo fog de x. Bueno, esto significa f de g de x. Es decir, tengo una función g de x que está como metida, ¿sí? O como si yo la evaluaría en otra función que es más grande, por así decirlo, o que está como por afuera, ¿no? Como una función externa. Entonces, para derivar, digamos, si yo quiero hacer fog de x, digamos, derivado, esto es, la derivada de la función externa sería, ¿sí? Como la que abarca todo, pero evaluada en la función interna y a esto multiplicado por la función interna pero derivada. Entonces, básicamente, yo tengo una función compuesta. Primero tengo que identificar que es una función compuesta, obviamente, ¿no? Y una vez que la identifiqué, lo que más me conviene hacer es lo siguiente. O sea, primero identificar quién me hace el papel de f de x y quién me hace el papel de g de x. Entonces, como yo sé que f es la función como externa, digamos, la que abarca la g de x, bueno, acá en esta es fácilmente me doy cuenta que como el 1 menos x está metido dentro de un paréntesis, o sea, como que está metido dentro de algo porque está elevado a la cuarta. Entonces, acá quizás es rápido o fácil darse cuenta que la f de x sería como x a la cuarta y la otra función que sería la g de x es 1 menos x. A ver, otra forma de darse cuenta también, quizás más fácil, cuál es f y cuál es g. Primero identifiquemos las dos funciones que están en juego, o por lo menos dos acá. Digo, a veces tenemos una composición donde hay tres funciones o más, pero digo, por lo menos démonos cuenta cuál está en juego. Entonces, yo sé que, supongamos que todavía no me doy cuenta quién es f de x y quién es g de x. Entonces, yo sé que acá me parece algo elevado a la cuarta, o sea, x a la cuarta. Y por otro lado está lineal adentro. Bueno, 1 menos x. Entonces, digamos, bueno, a ver, yo sé que fog es f evaluada en g. Entonces yo digo, bueno, pensemos de meter una en la otra. A ver cuál me queda. Entonces, si yo meto x cuarta en 1 menos x, yo tendría 1 menos y evalúo x cuarta en x. O sea, 1 menos x cuarta me quedaría. Entonces yo digo, ¿esta puede tomar el papel de fog? Sí, pero ¿quién sería la f acá? Bueno, la f acá sería 1 menos x, porque estoy evaluando el x cuarta en 1 menos x. Y la g de x sería x cuarta. ¿Me quedó igual a lo que tengo? No. Entonces, quiere decir que la f no puede ser 1 menos x. ¿Sí? Porque al evaluarla no me queda lo que tengo. Entonces de ahí ya descarto y digo automáticamente que la f de x es x cuarta y que la g de x 1 menos x. ¿Sí? Esa es una forma como también eh, fácil o quizás es un paso más, pero me ayuda a darme cuenta cuál es f y cuál es g. Bueno, una vez que identifiqué las funciones, vamos a ver, fíjense que en la reglita me aparece la derivada de f y la derivada de g. Por más que la derivada de f me aparezca evaluada en g, pero digo, la derivada la necesito tener. Entonces vamos a conseguir eso. La derivada de f, que bueno, a ver, tengo x cuarta, es una derivada directa, ¿no? Fácil, es 4 por x cubo. Y la derivada de g,
Bueno, esto lo puedo separar, ¿no? La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Derivada de 1 de cualquier constante 0. La derivada de menos x es menos 1. Entonces, ahora puedo aplicar la regla de la cadena. Bien, me dice que y derivada va a ser f derivada, o sea, 4 por x al cubo, ¿sí? O sea, acá va x, porque mi función es 4x cubo, pero dice, en vez de poner x, voy a poner evaluarla en g de x. Bueno, g de x dijimos que era 1 menos x. Y ahora, una vez que tengo la f derivada evaluada en g, multiplico por g derivada. Bueno, g derivada en este caso es menos 1. Entonces, esto me va a quedar menos 4 por 1 menos x al cubo. Bien, y ahí llegué a esa derivada. Bien, bueno, en este caso esta es media simple, por así decirlo, no tiene tanta vuelta. Vamos a ver qué pasa en este segundo caso. Este es el 2 sería del 16. Tengo 1 menos x sobre 3 al cuadrado por 1 más x sobre 3 al cuadrado. Bueno, antes de identificar acá, en realidad, a ver, uno dice, bueno, sí, obviamente hay una composición de funciones, ¿no? Porque, digamos, tengo como una lineal, ¿no? Como metida dentro, un paréntesis, eso está elevado al cuadrado, a su vez está multiplicado también por algo parecido, entonces, como que, a ver, no tengo una función lineal directa, ¿sí? Sino que directamente tengo digamos, una composición y otra composición, pero a su vez están multiplicándose. A ver, hay muchas formas de hacer esto, digamos. Quizás la forma, digamos, uno ahí no usaría la regla de la cadena, es bueno, hago el cuadrado del binomio, ¿no? Distribuyo, después multiplico, propiedad distributiva, bueno, y todo, hasta que me quede un polinomio, ¿sí? Y bueno, después derivo el polinomio haciendo, nada, derivando, digamos, término a término, usando esa propiedad, y bueno, voy haciendo la derivada. Pero bueno, la idea acá es usar regla de la cadena. Entonces, primeramente tenemos una multiplicación acá. Por ende, para derivar y, yo tengo que usar la regla del producto. Entonces, ¿qué me decía? Vamos así, para no escribir tanto y que se mareen, vamos a llamar esto A y vamos a llamar a esto B. Entonces, ¿qué me decía la regla del producto? Bueno, que si yo tengo A por B, es A derivado por B más A por B derivado. Entonces, esto lo encierro acá, ahora vamos a volver sobre eso, obviamente, cuando vayamos a derivar. Entonces, primero, ¿qué necesito? Bueno, necesito A derivado y a B derivado, ¿sí? Porque ambos necesitan estar derivados. Entonces, vamos con A derivado. Bueno, A derivado justamente es 1 menos x sobre 3 al cuadrado derivado. Y acá es donde me aparece para usar, digamos, la regla de la cadena. Bueno, ¿cómo la voy a usar? A ver, lo mismo, identifiquemos quién es f de x y quién es g de x. Entonces, primeramente tengo dos funciones. Vamos a hacer así para que quede más ordenado. Vamos a llamar a las dos funciones que tengo. Tengo x cuadrado y tengo 1 menos x sobre 3. Bueno, lo mismo, me fijo quién está dentro de quién, por así decirlo. Entonces, si yo evalúo x cuadrado, la evalúo acá, bueno, me va a quedar 1 menos x cuadrado sobre 3. No es lo mismo que tengo acá. Ahora, si yo evalúo 1 menos x sobre 3, lo evalúo acá, ahí sí me queda lo que tengo. ¿Sí? Entonces, esta va a ser f de x y esta es g de x. Siempre tomando en cuenta que nosotros estamos tomando FOG, ¿no? Bien, una vez que la identifiqué, listo. Yo necesito ahora
f derivada. Que bueno, en este caso es simple, x cuadrado, la derivada 2x. Y acá necesito g derivada. Entonces, el 1, digamos, constante me da 0 la derivada. Y acá me quedaría menos 1/3. Bueno, derivemos entonces con regla de la cadena. F derivada 2x, pero en vez de x va g de x. O sea, 1 menos x sobre 3. Multiplicado por g derivada. O sea, menos 1/3. Si lo acomodo un poquito más, esto me va a dar menos 2/3 por 1 menos x sobre 3. Bien. Acá ya derivé a. Bueno, vamos ahora a derivar b. B derivada, acá es 1 más x sobre 3. 1 más x sobre 3 al cuadrado. Bueno, a ver, esto lo podemos, digamos, saltear y vamos directo, ¿no? Fíjense que es lo mismo, lo único que en vez de menos es más. Entonces vamos a ver, ¿dónde afecta este signo en realidad? A ver, en este caso esto me queda lo mismo, ¿sí? Porque, digamos, el exponente 2 va a seguir bajando, me va a quedar elevado a la 1 como acá. Lo único que acá adentro, en vez de 1 menos x, digamos, sobre 3, me va a quedar 1 más x sobre 3. Y fíjese que este menos o más afecta acá, en la derivada de g. Entonces acá en vez de un menos 1/3 me va a quedar 1/3 positivo, ¿no? Acá porque lo tengo positivo acá. Entonces, directamente la derivada va a ser 2 por 1 más x sobre 3 por 1/3 positivo. Entonces me termina quedando 2/3 por 1 más x sobre 3, ¿sí? Me salteé, digamos, todo el análisis como hicimos recién porque es lo mismo, ¿sí? Lo único que me cambia es acá, en el 1/3. Bien. Bueno, este es b derivado. Entonces ya podemos volver a hacer la derivada de y. La derivada de y, ¿quién es? Es a derivado, o sea, menos 2/3 por 1 menos x sobre 3 por b. ¿Quién es b? 1 más x sobre 3 al cuadrado. 1 más x sobre 3 al cuadrado. Más a sin derivar, que sería 1 menos x sobre 3 al cuadrado. Por b derivado, o sea, 2/3 por 1 más x sobre 3. Bien, hasta ahí está como el desarrollo, o sea, el desarrollo de la propiedad de cómo derivar un producto, ¿sí? ¿Dónde se usó la regla de la cadena? Bueno, en derivar justamente cada parte de esa propiedad de la derivada de un producto. Ahora bien, ¿qué puedo hacer acá? Bien, vamos a hacer un pequeño paso, vamos a reescribir esto como 1 más x sobre 3 por 1 más x sobre 3, para que ahí se den cuenta. A ver, el que ya hizo esto, quizás alguno, no sé, distribuyó y empezó a hacer, ¿no? Bueno, lo puede hacer también, seguramente, obviamente, seguramente no, va a llegar a lo mismo, si está bien hecho, sí. Pero el tema es que al distribuir tanto, puede llegar a ocurrir ahí que quizás se confundan algún signo, se coman algún signo o algo, y bueno, ahí le va a terminar quedando otra cosa. Y aparte, bueno, no tiene sentido usar la regla de la cadena si después voy a terminar distribuyendo todo y me va a terminar quedando un polinomio y derivo el polinomio. O sea, entonces es como que la idea es ir viendo qué podemos sacar como factor común o cómo podemos ir reduciendo las cosas. Entonces, yo acá tengo menos 2/3 por 1 menos x sobre 3. Y acá esto lo voy a escribir dos veces, en vez de ponerlo al cuadrado. Ahora van a ver para qué, para que se den cuenta que vamos a usar. Bueno, y acá tengo más 2/3, acomodo, lo pongo el 2/3 acá, y voy a hacer lo mismo con esto. 1 menos x sobre 3 por 1 menos x sobre 3, ¿sí? O sea, lo escribí en términos de la potencia que tiene, y 1 más x sobre 3. Bien, ¿para qué hice eso? Bueno, porque acá
ahí y ahí, tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, y derivada va a ser menos 2 tercios por... Bueno, cuando tenía una diferencia de cuadrado es escribir cada uno de estos términos elevado al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado 1 menos, y esto al cuadrado que me va a quedar x cuadrado sobre 9. Y a esto lo multiplico por 1 más x sobre 3. ¿Sí? Que es este que me está faltando. Bueno, más 2 tercios por... Acá exactamente tengo lo mismo. Esperen que lo voy a poner por las dudas. Diferencia de cuadrado. Y acá idem. Entonces, acá que me va a quedar lo mismo. 1 menos x cuadrado sobre 9 por el que me está sobrando, que en este caso es 1 menos x sobre 9. Perdón, x sobre 3. Bien. Bueno, y ahora que tengo esto, fíjese que yo puedo sacar factor común 2 tercios y 1 menos x cuadrado sobre 9. 1 menos x cuadrado sobre 9. Esto lo saco de factor común, ¿sí? Porque está en los dos términos. Y a esto lo voy a multiplicar por, bueno, ¿qué me quedaría de este lado? Bueno, saqué factor común esto, saqué factor común esto. Me va a quedar el menos y el 1 más x sobre 3. O sea que me va a quedar menos 1 menos x sobre 3. Más, y de acá, si saqué factor común 2 tercios y 1 menos x cuadrado sobre 9, me va a quedar solo el 1 menos x sobre 3. O sea, más 1 menos x sobre 3. Entonces, y derivada voy a tener 2 tercios por 1 menos x cuadrado sobre 9 por, bueno, acá, menos 1 más 1, 0, menos 1 tercio, menos 1 tercio, menos 2 tercios de x. Entonces, y derivada me va a quedar 2 tercios por menos 2 tercios de x, me va a quedar menos 4 noveno de x. Y a eso por 1 menos x cuadrado sobre 9. Y ahí llego al... Creo que en la práctica que la profesora había dado, estaba así el resultado. O sea, lo escribió así como factorizado. De todas maneras, el que lo hizo y ahí, por ejemplo, distribuyó, entonces le queda, no sé, menos 4x noveno más 4x cuadrado sobre 81. Digo, es lo mismo, ¿sí? Bien. Y el tercero que habían dado para hacer es y igual a la raíz cuadrada de 4t cuadrado menos 25. Bueno, vamos a hacer los mismos pasos. A ver, identifico qué funciones me pueden aparecer acá. Bueno, por un lado identifico que hay una raíz, o sea que tengo una raíz de x. Y por otro lado tengo ahí una cuadrática. 4t cuadrado menos 25. Entonces, ¿quién está metida en quién? Bueno, si la raíz de x, en realidad acá, bueno, ya no la podría estar evaluando porque acá tengo no t como variable, por así decirlo. Pero digo, si la metería acá, me quedaría 4 raíz de x al cuadrado menos 20. O sea, no me queda igual a esto. Ahora, si esta, bueno, entonces, identificando cada uno, podemos decir que la raíz de x es f de x y la cuadrática es g de x. Entonces, aplicamos la regla de la cadena. Bien. Perdón, primero vamos a derivarlas, así ya las tenemos. Derivada de f de x. Bueno, 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Esto también ahora sale directo, pues ya está en la tablita que habían visto en su momento. Y la derivada de g de x va a ser, bueno,
En este caso la constante me va a quedar 0, o sea que me va a quedar la derivada de esto, que es el 2 baja, me queda 2 por 4, 8, y el t me queda elevado a la 1. Bien, ahora sí puedo hacer la regla de la cadena. Aplico la regla de la cadena. Entonces, f derivada 1 sobre 2 raíz de x, pero en vez de x voy a poner g de x. G de x es la cuadrática. 4t cuadrado menos 25. Multiplicado por g derivada de x, o sea, por 8t. ¿Sí? Esto obviamente es y derivado. Entonces, esto, si lo reescribo un poquito mejor, puedo simplificar. Ahí me queda 4 arriba, entonces me va a quedar 4t arriba y abajo me queda la raíz de 4t cuadrado menos 25. Bueno, pero fijémonos, esto es cuestión, digamos, más que nada de escritura, pero fijémonos que justo la raíz de 4t cuadrado menos 25 era i. Entonces, esto también lo puedo escribir como 4t sobre i. Y esta es la derivada de i. ¿Sí? O sea, por cuestión de, más que nada escritural, pero bueno, también lo puedo dejar así. Bien. Bueno, estos fueron los ejercicios que mandó el profe de regla de la cadena. Más que nada, los hice como para recordar un poco cómo se hacía, ¿sí? Porque nos puede llegar a tocar, obviamente, cuando hagamos el estudio de una función y eso. Así que bueno, alguna... Bien, vamos a seguir entonces con, bueno, el ejercicio 1A, que me decía, tengo una función que está definida de reales a reales, y la función es 2x cubo menos 4x cuadrado más 2x. Bien, ¿qué me pide? El ítem i, digamos, me pide continuidad, derivabilidad, conjunto de 0 y límite con x tendiendo a más infinito y límite con x tendiendo a menos infinito de la función, ¿no? Obviamente. Bueno, bien, como dije, sí, bueno, la otra vez, pero en las trayectorias. Pero bueno, lo digo siempre que estoy en tema función y eso. Primero lo que uno hace siempre es el dominio, ¿sí? Recuerden que el dominio es lo que me dice dónde me puedo mover. En este caso ya me lo dan, ya está definida la función, ¿sí? Dominio R, por ser un polinomio, obviamente dominio R, pero bueno, ya me lo dan definido en este caso. Entonces, arrancamos con continuidad. Entonces, continuidad, en este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, la función es continua, ¿no? O sea, toda función siempre es continua en su dominio. Entonces, en este caso, como el dominio es R, la función es continua por ser polinómica. Entonces, uno lo justifica así, por ser polinómica, es continua en R. Bueno, entonces, por ser polinómica es continua en R. Vamos a ver la derivabilidad. Bueno, recuerden que, a ver, más allá, ¿no? de la teoría, eso vamos a tratar de resolverlo. Digo, la derivabilidad, lo que uno hacía era, bueno, derivo la función, ¿sí? Una forma quizás rápida de verla es derivar la función y ver, ¿sí? Como el dominio, por así decirlo, de la derivada. Como ver, bueno, ¿hay algún punto, ¿sí? Que donde la función no se pueda derivar? Entonces la idea un poco es eso. Entonces acá puedo ver que si yo derivo esto, recuerden que siempre que yo derivo a esa función, en el caso de un polinomio, ¿no? Como que le baja un grado. Entonces digo, me va a quedar una cuadrática. Y digo, en una cuadrática no tengo problema en ningún punto para derivar. O sea, si yo analizo primero de por sí el dominio de una cuadrática son los reales. Por ende, cuando evalúen cualquier punto del dominio de R en la derivada o en la cuadrática, me va a dar un valor. O sea que lo voy a poder derivar en cualquier punto. Entonces, podemos poner lo mismo, digamos, por ser polinómica, es derivable en R. Recuerden que
esto no lo confundan con, por ejemplo, cuando yo veo los puntos críticos, ¿sí? O lo de los máximos y mínimos que están relacionados con eso, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, x al cubo, ¿no? Justo ahí en cero, que creo que la profesora le dio ese ejemplo, digo, que justo ahí en cero, nos fijamos que pasaba algo, ¿no? Con la tangente en el cero, entonces como que no es ni máximo ni mínimo, como que de un lado, por así decirlo, hace de techo, en otro lado hace de piso, entonces eh, como que ahí no ocurre algo, pero no quiere decir que no pueda calcular la derivada en cero, porque digo, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Si yo evalúo en cero, me da cero. Entonces, la derivada, digamos, puedo calcularla en el cero, ¿sí? Pero ya cuando lo relaciono, sí, con los puntos críticos, eso, bueno, ahí sí me va a pasar que, bueno, que a veces puede llegar a cero o a veces no, un punto crítico, ¿sí? O tener un extremo, etcétera. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Bien, vamos con conjunto de cero. A ver, en todos los ejercicios que hagamos hoy, voy a tratar de adelantarme, digo, calcular raíces todos sabemos, entonces, digamos, conjunto de cero, hago como una mínimo ahí punteo, pero digo, trato de como calcularlo rápidamente, ¿sí? Digamos, si después cada uno usa el método que quiera para calcular raíces, Gauss, Ruffini, fórmula resolvente, lo que quieran, ¿sí? Pero yo esos pasos, digamos, los adelanto para avanzar más rápido en esos cálculos que cada uno ya lo sabe hacer. Entonces, bueno, conjunto de cero obviamente es ver los ceros de la función. Entonces, yo acá rápidamente puedo, no sé, sacar factor común 2x. Entonces, me va a quedar esto y me fijo cuando da 0. Y bueno, acá tengo una cuadrática, entonces de acá puedo ver que x puede ser 0. Y de esta cuadrática, a ver, o puedo usar la resolvente o puedo también completar cuadrados, ¿sí? O ver que, digamos, qué binomio de cuadrados resulta en esto. Y veo de acá que esto es lo mismo que x menos 1 al cuadrado. Entonces, de acá saco que x igual a 1 tiene multiplicidad 2, ¿no? Es como una raíz doble. Bien, listo. Ahí tengo las dos raíces, 0 y 1. Listo, conjunto de 0. Bueno, y ahora vamos directamente a los límites. ¿Sí? O sea, como dije, vamos a enfocarnos en lo que pide el ejercicio nada más. Después ya cuando hagamos el estudio completo de función vamos más en detalle con cada cosa. Bueno, límite de un polinomio. Recuerden que cuando tenía un polinomio, yo podía calcular el límite viendo el término principal, ¿no? Calculando el límite al término principal. En este caso digo más infinito, elevado al cubo obviamente más infinito, multiplicado por 2 más infinito. Entonces me va a terminar dando más infinito. Y el límite con x tendiendo a menos infinito. ¿Sí? Usando la misma idea, me fijo en el término principal. Esto me va a quedar menos infinito, multiplicado por 2, menos infinito. Bien. A ver, otra forma también quizás de verlo es... si uno no se convence, porque a veces suele pasar eso como, pero ahí no me queda infinito menos infinito, y eso, bueno, puede factorizarlo también, eh, y acá adentro también volver a factorizarlo, y va a ver que le va a terminar quedando este resultado, ¿sí? Pero la forma más rápida es apoyarse en esa especie de propiedad que me dice eso, y cuando tengo un polinomio, me apoyo en el término principal, ¿sí? Es lo mismo que calcular el término principal. Bien, vamos ahora al ítem 2, que me pide intervalos de la pendiente. O mejor dicho, no de las pendientes en sí, sino donde la pendiente de la recta tangente tiene, o mejor, más que tiene, es directamente
es positiva, negativa y 0. ¿Sí? Bueno, a ver. Y después creo que ahí pide que expliquen, digamos, qué relación es o, digamos, cómo uno lo hace. A ver, pensemos esto. Recordemos que la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Es la derivada en ese punto. O sea, yo obviamente cada punto de mi función, del dominio de mi función, tiene o le corresponde una determinada recta tangente. Entonces, cuando yo analizo todas las infinitas rectas tangentes que hay en mi dominio, en cada uno de los infinitos puntos, esa recta tangente tiene una pendiente, ¿sí? Que esa pendiente obviamente me dice si la recta tangente es creciente o decreciente, pero bueno, eso todavía no importa. Vamos directamente con ver el signo de la pendiente. Entonces, si esa recta tangente, por así decirlo, me dio creciente, quiere decir que mi pendiente fue positiva. Es decir, si vuelvo para atrás de nuevo, ¿de dónde consigo la pendiente? De la derivada en ese punto. Entonces, básicamente, lo que yo tengo que decir acá es, bueno, yo lo que me tengo que fijar acá es en la derivada de la función. Y si yo me estoy fijando, primero esto, en la derivada de la función. Entonces, ¿quién es mi derivada? Bueno, a ver, mi función es 2x cubo. O sea que si derivo eso me va a quedar, baja el 3, me queda 2 por 3, 6, x cuadrado, menos 4x cuadrado. Entonces, si baja el 2 por 4 me da 8 y x, y más 2x, pero si lo derivo me queda más 2. Entonces, esta es mi derivada. Bueno, ahora bien, si dije que cuando yo evalúo esa derivada en cada punto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá hago f derivada en 4. ¿Qué me va a dar de resultado? Bueno, me va a dar la pendiente de la recta tangente a la función original que pasa por 4, por el punto 4 en x. Entonces, así con cada punto. Por ende, si yo quiero ver los signos de las pendientes, lo que estoy hablando entonces es del conjunto de positividad y el conjunto de negatividad y el conjunto de 0 de mi derivada. Entonces, viendo esos tres conjuntos de mi derivada, a mí me habla sobre justamente los signos de las pendientes de la recta tangente de la función original. Después vamos a ver cómo se relaciona eso con la función o qué me dice de la función original. Pero de movida, este punto me pide eso. O sea, intervalo donde la pendiente tiene signos positivos, negativos y 0. Básicamente, donde las imágenes me dan positiva, conjunto de positividad, donde las imágenes me dan negativa, conjunto de negatividad, y en 0 serían las raíces. Entonces, analizando eso, primero obviamente vamos a analizar el dominio de la derivada, siempre primero cuando no me lo dan. Tengo una cuadrática, por ende, dominios son los reales. Bueno, conjunto de 0 de la derivada. Bueno, rápidamente, cada uno usa fórmula resolvente o lo que quiera usar. En este caso me va a dar 1/3 y 1. Listo, entonces, ¿qué me dice esto? Bueno, esto me dice que en estos dos puntos la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Sí? Bien. Y vamos ahora con el conjunto de positividad y negatividad. Bueno, uno lo puede analizar de varias formas. Puede hacer el grafiquito de la cuadrática. Esto es una cuadrática, entonces uno, digamos, lo dibuja dentro de todo fácil. Digamos, ya tenemos acá la raíz, conseguimos el vértice y listo, más o menos uno lo dibuja. Recuerden encima que en una cuadrática esto tiene el A positivo, por ende va a ser algo como así. Y recuerden siempre que, bueno, en este caso tengo las dos raíces positivas. Así que supongamos que es algo así. Tengo 1/3, esto lo puedo ver rápidamente. 1/3 y 1, digo, acá tengo el vértice, no me interesa. Igual siempre en una cuadrática, si es cóncava hacia arriba, fíjense que el conjunto de positividad va a ser de menos infinito hasta esta primera raíz y de la otra raíz hasta más infinito. Y el de negatividad es este de acá abajo. Entonces, ahí uno, como me queda una cuadrática, uno lo puede ver fácilmente. O sea, uno rápidamente puede decir conjunto de positividad de la cuadrática de menos infinito a 1/3 unión 1 más infinito. Conjunto de negatividad de la cuadrática entre las raíces, digamos.
De 1/3 a 1. Bueno, la otra forma es hacer el cuadrito. Lo voy a hacer por acá. Bueno, acá meten f de x. Vamos a hacer el cuadrito simple nada más para ver conjunto de positividad y negatividad nada más. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo acá arriba los intervalos que me quedan definidos si yo a mi dominio lo parto en las raíces. ¿Sí? A ver, ¿cómo se entiende eso? Digo, supongamos que yo en cada raíz, es una forma simple que la voy a explicar como para que se entienda. En cada raíz yo pongo como un paredón. Supongamos que levanto un muro en cada raíz. Entonces, como en este caso mi dominio es todo R, me quedan 3 intervalos definidos. Bueno, justamente esos son los intervalos en los que yo estoy partiendo a mi dominio. Entonces, el primero es de menos infinito a 1/3. El 1/3 es uno de los lugares donde los partí. De 1/3 a 1, el 1 sería el otro lugar donde lo partí. Y de 1 a más infinito. Entonces, ¿cómo analizo acá los conjuntos? Bueno, a ver, perdón, esto es la derivada. Entonces, ¿cómo analizo? Bueno, básicamente el conjunto de positividad y negatividad es ese conjunto, ¿sí? O sea, ese intervalo de x donde las imágenes me dan positiva. Entonces, bueno, calculemos una imagen. A ver, una imagen de acá, por ejemplo, f derivada en 0. Entonces, f derivada en 0, si vengo acá, digo, bueno, 0, 0, 2, me queda positiva, mayor que 0. Listo, esto es positivo. Bueno, en 1/3 me da 0, en 1 también me da 0 la derivada. Ahora veo acá, digo, 1/3, 1. Bueno, puedo hacer f de 2/3, perdón, f derivada de 2/3. Y bueno, analizando f derivada de 2/3 acá, me queda menor que 0. O sea que esto es negativo. Y ahora acá hago, por ejemplo, f derivada en 2. Y esto me vuelve a dar positivo. Ahora, ¿por qué puedo decir que en este punto solo, cuando analicé y me dio positivo, puedo decir que todo este intervalo es positivo? Bueno, primero, por el teorema de conservación del signo. ¿Sí? ¿Y qué me decían? Básicamente, a ver, en reglas generales, yo tengo una función continua y tengo un intervalo donde no hay un cambio de signo, ¿sí? ¿Qué quiere? Recuerden que cuando habíamos visto también teorema de Bolzano, ¿no? Y todos esos teoremas que involucraban estos temas, ¿qué pasaba? Si yo tenía que, por ejemplo, en un intervalo f en A y f en B, ¿no? En un intervalo donde la función es continua en ese intervalo. F en A era distinto a fb en términos de signo, bueno, en el medio seguramente atravesó el eje de x, por ende hay una raíz. Ahora, como yo acá, las únicas dos raíces es 1/3 y 1, yo con esto me estoy, primero partiendo justamente de mi dominio en las raíces, me estoy garantizando que en estos intervalos que me quedan definidos, no va a volver a cortar el gráfico digamos, al eje X. Por ende, no va a haber otra raíz en estos intervalos, porque yo ya calculé todas las raíces y justamente las estoy partiendo en las raíces. Entonces, ahí ya me estoy garantizando que justamente en ese intervalo, por la conservación del signo, o es siempre positiva o es siempre negativa la función. ¿Por qué? Porque es continua y porque no hay otra raíz, porque yo ya me garanticé que las únicas dos raíces son estas. Entonces, por eso mismo yo puedo garantizar que cualquier valor que yo analice, bueno, todos esos valores de ese intervalo van a tener el mismo signo. Bien, esta es la otra forma de calcular conjunto de positividad y negatividad. Quizás esta forma del cuadrito, cuando tengo una, no sé, una polinómica de grado 3 o mayor, bueno, quizás me conviene esta forma porque no es tan rápido de ver el gráfico. Pero en una cuadrática también, haciendo un bocetito rápido, yo lo puedo calcular rápidamente. Bien, siguiente punto, vamos a ver, este era el 3BI, extremos. Digamos, me pide básicamente determinar si existen, si hay extremos, si existen los extremos y clasificarlos. Entonces, en este caso me da otra función
¿sí? No estamos con la misma, digamos, porque la idea justamente es ver en particular cada uno de los temas como por separado para después poder hacer el análisis. Menos 3 medios de x cuadrado más 1. Bien. Bueno, cuando hablo de extremos, tenemos que recordar que el conjunto de 0 de la derivada son estos que conocemos como posibles puntos críticos, ¿no? Posibles extremos. Conocemos como punto crítico. ¿Sí? Obviamente, ¿de qué va a depender? Depende del crecimiento o decrecimiento de mi función. Lo que me terminaba definiendo si era un punto crítico, o sea, si era un extremo, era justamente qué ocurría con el crecimiento o decrecimiento de mi función a los costados de ese punto crítico o posible punto crítico. Entonces, básicamente, y acá nos apoyamos en dos de los teoremas que seguramente ya vieron. Bueno, primero f continua en AB y derivable en AB. Entonces, el teorema 1 es, si f derivada mayor que 0, esto lo aclaro una vez, pero bueno, para todo x perteneciente a ese intervalo, entonces la función original es creciente en AB. Perdón, Johnny. Teorema. Bueno, el teorema 2 es lo mismo, pero en otro caso, digamos. Si mi función es menor que 0, ¿no? Lo mismo para todo x. Bueno, va a ser decreciente en AB. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a hacer el análisis con esto. Entonces, primero tengo que analizar esto. O sea, los ceros de mi derivada. Bueno, para eso necesito primero la derivada. Entonces, mi derivada baja el... A ver, acá, vamos a hacerlo rápido esto. El 4 baja multiplicando y me queda un cuarto por 4, 1. Entonces, 1 por x al cubo, o sea que me queda directamente x al cubo. Y acá tengo el 2 que baja el exponente, me queda menos 3 medio por 2, me da menos 3 por x a la 1. O sea, menos 3x. Y bueno, y este último, el 1 es constante, la derivada me da 0. Bien. Bueno, los ceros. Ceros de la derivada. Puedo sacar factor común x. Entonces me queda x cuadrado menos 3 igual a 0. Y bueno, de acá saco que x igual a 0. Y de acá, despejando nomás, puedo sacar que x es raíz de 3 y que x es menos raíz de 3. ¿Sí? O sea, sumo 3 de ambos miembros, me va a quedar x cuadrado igual a 3. Y ahí aplico la raíz, me queda módulo de x igual a raíz de 3, entonces más menos raíz de 3. Entonces acá tengo menos raíz de 3, 0, raíz de 3, conjunto de 0. Bueno, tengo que ver entonces casi lo mismo, digamos, ver qué pasa con el conjunto de positividad, negatividad y ceros de mi derivada, y eso automáticamente por el teorema 1 y 2 me va a decir qué pasa con el crecimiento o decrecimiento de mi función. Entonces, yo me hago el siguiente cuadrito. Yo creo que la profe lo hace al revés, pero bueno, cada uno usa el que quiere. Yo lo que hago es ponerme acá la derivada, porque yo analizo la derivada y eso me da información de mi función. Y acá pongo los intervalos. Entonces, tengo 3 raíces, ¿sí? Porque yo el análisis lo estoy haciendo en la derivada ahora. Entonces, tengo 3 raíces, voy a partir el dominio en estas 3 raíces. Entonces, la primera raíz que me aparece
la veo acá en el conjunto que la ordené. Es, digamos, de menos infinito hasta menos raíz de 3. Listo, esa es la primera. Bueno, menos raíz de 3 es el punto donde estoy partiendo. Ahora después tengo de menos raíz de 3 hasta la segunda raíz, digamos. Siempre ahí voy partiendo en las raíces consecutivas. En 0 es el otro lugar donde se parte. De 0 a raíz de 3. El raíz de 3 es el otro lugar donde se parte. Y de raíz de 3 a más infinito. Bueno, y empiezo a analizar, a ver, f derivada, hago el mismo análisis que el punto anterior, digamos, conjunto de positividad y negatividad de la derivada. Acá, no sé, puedo hacer en menos 2. Y veo, analizando acá, menos 2, esto me da menos 8 más 6 negativo. Acá me da 0, acá me da 0 la derivada y acá me da 0 porque son las raíces. Vamos a analizar acá, en, por ejemplo, menos 1. Analizo, me quedan menos 1 más 3, positivo. Analizo acá el f derivada evaluada en 1. Me queda 1 menos 3, me da negativo. Y acá analizo en f derivada en 2. Esto me da 8 menos 6, positivo. Entonces, apoyado en los teoremas, si la derivada, ¿sí?, o en el conjunto de negatividad de mi derivada, la función decrece. Esto es por teorema 2. Acá me dio positiva, por ende la función crece, por el teorema 1. Acá me dio negativa, o sea que decrece, por el teorema 2. Y acá me dio positiva, o sea que crece, por el teorema 1. Entonces, ¿cómo saber si acá, donde tengo los ceros, son puntos críticos? Bueno, si de un lado de mi punto crítico y del otro el crecimiento o decrecimiento de mi función son distintos, o sea, cambia, entonces ahí va a haber un extremo y va a ser un punto crítico. Ahora, en este caso, bueno, es punto crítico porque del lado izquierdo está decreciendo la función y del lado derecho crece. Si analizo el 0, también es un punto crítico porque del lado izquierdo crece, del lado derecho decrece. Si analizo acá la raíz de 3, también es un punto crítico porque del lado izquierdo decrece, del lado derecho crece. Y ahora dice clasificarlos. Bueno, a ver. Ya después vamos a ver cómo la segunda derivada también me da, me permite clasificarlos directamente, pero a ver, no es fácil, perdón, no es difícil de verlo. Si acá estoy, yo, a ver, el cuadro me gusta hacerlo así porque esto, justamente si yo acompaño, me da el pie del cómo es ese pedacito de curva, por así decirlo. Entonces acá, fíjense que es como cóncava hacia arriba, entonces tengo un mínimo. Acá lo mismo. Esto, si sigo las flechas, me queda como cóncava hacia abajo. Por ende va a ser un máximo. Y acá la misma idea, tengo un mínimo. Bien. Listo. Y ahora vamos con el siguiente punto. Bueno, vamos ahora a ver el tema de concavidad. Ya nos empezamos a meter un poco con la segunda derivada también. Concavidad. O conocido punto de inflexión. Entonces, tengo esta función. X cuarta menos X cuadrado. Bueno, f definida de R a R. Bien. Bueno, partamos primero de la base como siempre. Vamos a analizar el dominio de la función. En este caso, reales, no tengo problema. Conjunto de 0. Bueno, a ver. Lo hago rápido acá la idea. Puedo sacar x cuadrado, factor común. Me queda x cuadrado menos 1. Entonces tengo, de acá saco el 0 y de acá saco
el menos 1 y el 1. Entonces tengo menos 1, 0 y 1. Bien. Bueno, y por las dudas f en 0 vamos a hacer también, que en este caso... Bien. Bueno, vamos a analizar la primera derivada. Porque vamos a necesitar la segunda, pero bueno, obviamente tenemos que pasar primero por la primera. Entonces, derivo x cuarta me va a quedar 4x cubo. Derivo x cuadrado me va a quedar 2x. Bien. Hagamos rápido así como para tenerlo también. Análisis de la primera derivada. De paso nos vamos acostumbrando ya cuando hagamos el estudio completo. Entonces, dominio R, no hay problema. Conjunto de 0 de la primera derivada. En este caso, bueno, puedo sacar 2x factor común. Me va a quedar 2x cuadrado menos, menos 1. Entonces de acá saco el 0 y de acá sumo 1 de ambos lados, divido por 2, un medio, o sea, raíz de 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, digamos. Son los dos que saco. Entonces tengo menos 1 sobre raíz de 2, 0, 1 sobre raíz de 2. Y por las dudas vamos a hacer f derivada en 0. Y en este caso me da 0 también. Bien, vamos ahora con la segunda derivada, que es a lo que me interesa acá cuando veo concavidad principalmente. Segunda derivada. Bueno, es derivar la primera derivada. Entonces, el 3 baja, multiplica el 4, 4 por 3, 12, por x cuadrado. Y acá tenemos menos 2x, la derivada, menos 2. Bien, dominio de la segunda derivada. Tengo una función cuadrática, no, nada de problemas reales. Conjunto de 0 de la segunda derivada. Bueno, puedo despejar directamente también de acá, haciendo la función igualada a 0. Sumo 2, divido por 12, me va a quedar 2 sobre 12, que es un sexto. Y de ahí sale el más menos por el módulo. O sea que me va a quedar menos 1 raíz de 6, 1 raíz de 6. Bien. Y f segunda derivada en 0, en este caso me da menos 2. Bien. Bueno, vamos a ver tema concavidad. Entonces, concavidad de una función. Básicamente, si la segunda derivada de x es mayor que 0, para todo x, esto lo mismo que en la definición, ¿no? De esto del crecimiento, digo, sea, ¿no? F de x continua, ¿no? En A, B y derivable dos veces en A, B. Entonces, si la segunda derivada es mayor que 0 para todo x perteneciente a ese AB, entonces f de x, o sea, la función original, cóncava hacia arriba. Y este vamos a llamarlo teorema 3. Y lo mismo, pero si la segunda derivada en un determinado intervalo es negativa, entonces f de x cóncava hacia abajo. Vamos a llamarlo teorema 4. Bien, entonces, lo importante de esto es la misma idea que la primera derivada para ver el crecimiento. Los ceros de la primera derivada me decían los puntos críticos, ¿sí? Que iban a ser posibles extremos. Y en este caso, los ceros de la segunda derivada van a ser lo que se conoce como los puntos de inflexión. Bueno, y va a ser la misma idea. Me voy a fijar qué ocurre de un lado y del otro en los puntos de inflexión que consiga. Entonces, como bien dijimos ahí a lo último, necesito los ceros de la segunda derivada.
Acá puse al revés. Ahí está, de la segunda derivada. Ya los calculamos. Me dio menos 1 raíz de 6, 1 raíz de 6. Entonces, lo mismo, vamos a hacer el cuadrito. La idea es ver el conjunto de positividad o de negatividad de la segunda derivada. Entonces, analicemos, hacemos el cuadrito. Entonces, ahora lo que analizo yo es la segunda derivada. Y esto me da datos de la función. Entonces, tengo dos raíces, ¿sí? Entonces, me va a quedar el dominio. Tengo una raíz acá, otra raíz acá. Entonces me queda 1, 2, 3 intervalos. De menos infinito a menos 1 raíz de 6. Menos 1 raíz de 6 es donde parto. De menos 1 raíz de 6 a 1 raíz de 6. 1 raíz de 6 es el otro punto donde parto. Y de 1 sobre raíz de 6 a más infinito sería el otro. Bueno, acá me da 0. Justamente son los ceros de la segunda derivada. Vamos a ver si son punto de inflexión. Entonces, analizamos. Segunda derivada evaluada en... tomo cualquier valor de este intervalo. Por ejemplo, menos 1. Bueno, esto me da positivo. Si vengo acá a la segunda derivada, menos 1, esto me queda positivo. 12 menos 2 me da positivo. Entonces, por el positivo se lo dimos al teorema 3. Por teorema 3, esto es cóncavo hacia arriba. Por teorema 3. Hago acá f segunda derivada de 0. Y me va a dar negativo. Justamente calculamos f segunda derivada en 0 me dio menos 2. Entonces esto es negativo. Entonces por teorema 4 esto es cóncavo hacia abajo. Y acá puedo hacer segunda derivada evaluada en 1 o en 2. Lo mismo, si quieren hacemos en 2. 2 por 2, 4. Por 12, 48. O sea, me da súper positivo. Entonces esto es cóncavo hacia arriba por el teorema 3. Y bueno, punto de inflexión y punto de inflexión. ¿Sí? O sea, del lado izquierdo cóncavo hacia arriba, del lado derecho cóncavo hacia abajo. Hay un cambio de concavidad. Y acá lo mismo, alrededor del 1 sobre raíz de 6, del lado izquierdo cóncavo hacia abajo, del lado derecho hacia arriba. O sea, hay un cambio de concavidad. Por ende, estos dos puntos son de inflexión. Acá es lo mismo, yo me hago el cuadrito así porque esto me da como esta idea, cóncava hacia arriba y acá cóncava hacia abajo. O sea que acá, justamente ahí está ocurriendo ese cambio de concavidad. Y acá lo mismo, tengo ahí y ahí, o sea, ahí y ahí el cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces, de esta forma que hago yo el cuadro me ayuda mejor a ver eso, ese leve cambio. Bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer lo que es el estudio completo de una función. ¿Sí? O sea, estos fueron Sí, como cada tengo una- paso. Ahora sigamos con el estudio completo de una función. Entonces, estudio completo de una función. En este caso vamos a hacer una función polinómica. Bien, tengo mi función f de x igual a x cubo más 2x cuadrado menos 4x menos 8. Bueno, primero lo que hago, vamos a ir como enumerándolo. A ver, el orden, digamos, no importa el orden. Hay algunas cosas que sí, por ejemplo, el dominio es indispensable hacerlo primero, porque como siempre digo, me dice dónde me puedo mover yo. Pero digo, después, en términos de asíntotas o ver ciertas cosas, quizás si lo hago en un orden o en otro, digamos, no me afecta, ¿sí? Seguramente lo que sí va a afectar son esas cosas que, bueno, yo necesito primero calcular una cosa porque no puedo calcular la otra, bueno, entonces necesito hacer primero, digamos, esa cosa que necesito, digamos. Pero bueno, hay algunas cosas que sí hay prioridad, pero en otras cosas, digamos, el orden que hagan no pasa nada. Entonces, primero, dominio. Bueno,
estamos en un polinomio, por ende, en este caso no va a haber mucha dificultad. Dominio de la función, los reales. Bien. Segundo, conjunto de cero de la función. Entonces, conjunto de cero. Bueno, acá puedo lo mismo, usar el método que yo quiera. ¿Sí? Esto me va a quedar x más 2 al cuadrado por x menos 2 factorizada. Y entonces acá saco las raíces, tengo una raíz doble y una simple. Entonces tengo menos 2 y 2. Bien. Tercer paso, corte con el eje Y. Digamos, ya vimos el corte con el eje X, vamos con el corte con el eje Y. Entonces f en 0, bueno, menos 8. Por ejemplo, acá es uno de los casos que el orden no importa. No importa si primero calculo el corte con el eje Y y después con el corte con el eje X, digamos. Son independientes uno del otro en el sentido de que no necesito del otro para calcular uno y así, ¿sí? Bien. Bueno, cuarto, continuidad. Bueno, lo mismo. En este caso es rápido esto, digamos. Función polinómica continua en R. No hay mayor dificultad. Bien, pasemos a asíntotas. Por más que acá en una función polinómica no sea tan rica como para ver el tema de asíntota y eso, primero apartamos de que, bueno, vertical seguramente no va a tener, obviamente, pero por lo menos repasemos un poco la teoría de asíntotas. Entonces, recordemos. A ver. Asíntota vertical, yo lo que tenía que hacer era el límite de x tendiendo a un a de mi función, y para que en este a haya una asíntota vertical, este límite me debía dar infinito. ¿Quién es ese a? Bueno, ese a son los valores que no pertenecen al dominio de la función. ¿Sí? Por eso mismo, ya acá obviamente en una función polinómica asíntota vertical no hay porque el dominio es R, entonces no hay un valor que no pertenezca al dominio. Pero bueno, recordamos esto de cómo calcular asíntotas. Y la no vertical hacía primero, para que lo voy a poner del lado izquierdo mejor al M. Para calcular, recuerden que la asíntota no vertical es una recta, ¿sí? O sea, esto va a ser una recta igual a mx más b, donde de acá se determinaba que para calcular el m yo hacía el límite con x tendiendo en los infinitos. Recuerden que siempre la no vertical la veo cuando me alejo del origen, o sea, en los extremos, en los infinitos. Esto hacía la función sobre x. Esto me daba el m y el límite de x tendiendo a infinito de mi función menos sm que me dio por x. Esto me daba el b. Ahora bien, si el m me daba 0, cuando haga este límite y me daba un b, era una asíntota horizontal. Si el m me daba distinto de 0 y el b me daba un número real, es una asíntota oblicua. Si alguno de los límites me da infinito, ¿sí? O no existe, bueno, no directamente no hay asíntota no vertical. ¿Sí? O sea, si ya me falla acá, digamos, el m ya me da un infinito, por ejemplo, listo, no va a haber ya directamente asíntota no vertical. Si acá me dio algo, pero después vengo acá al b y el b me da un infinito, por ejemplo, bueno, tampoco va a haber asíntota no vertical, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, no podemos analizar mucho acá porque no vamos a encontrar, pero bueno, uso este quinto paso como para repasar cómo calcular. Bien, vamos como punto 6
conjunto de positividad y conjunto de negatividad de la función. Entonces, hasta acá no usamos derivada. Fíjense que hasta acá, digamos, uso solo la función y las herramientas que conozco. Acá lo mismo. Voy a hacer el famoso cuadrito, pero solo de mi función. ¿Sí? Y apoyándome en los diversos teoremas. Bueno, Bolzano, valor intermedio, conservación del signo, toda esa parte teórica que me sustenta esto de que puedo usar para calcular conjunto de positividad y negatividad. Entonces, tenía dos raíces, el -2 y el 2. Entonces, tengo el -2 y el 2. O sea que me quedan 3 intervalos partido mi dominio. ¿Sí? Mi dominio R. Entonces tengo de menos infinito a -2. Acá sí no hace falta que agregue el -2, que es donde se parte, porque quiero ver nada más el conjunto de positividad y negatividad. El de 0 ya lo calculé. De -2 a 2 me queda el otro. Y de 2 a más infinito el otro. Bueno. F en -3, por ejemplo. Vengo a la función. Y analizo acá. -3. Bueno, al hacer la cuenta, esto me da menor que 0. ¿Sí? O sea, negativo. Acá puedo hacer f en 0. ¿Sí? Ya habíamos calculado. Me dio negativo también. Y f en 3 puedo hacer acá, por ejemplo, me da positivo. Entonces, conjunto de positividad de la función. Bueno, los intervalos donde me haya dado positiva las imágenes. O la imagen calculada, que por ende me da todo el intervalo. En este caso, 2 a más infinito. Y conjunto de negatividad de la función, estos dos. Menos infinito a -2, unión, -2 a 2. Es importante esto de la unión, por más que uno diga, bueno, pero si de acá está el 2 directamente, no es que en el medio hay uno de positividad. Pero hay que hacer esto de separarlo, porque en el -2 la función vale 0, es un 0 de la función. No pertenece ni al de positividad ni al de negatividad. Entonces hay que hacer esta separación sí o sí. Bien. Ahora sí, lo empezamos a meter, digamos, acá ya no voy a poner paso 7 u 8 porque digo, quiero hacer más el análisis, digamos, profundo de cada derivada. Entonces, una vez que llegué a esta parte, ya está, ahora sí me empiezo a meter con las derivadas. Entonces digo, bueno, vamos a ver la derivada primera. Y la información que me da. Entonces, bueno, obviamente vamos a calcular la derivada primero. Tenía x cubo, o sea que me queda 3x cuadrado. Después tenía más 2x cuadrado. El 2 baja, multiplicado por 2 me da 4x. Y después tenía menos 4x, esto me queda menos 4. Y menos 8, la derivada de la constante 0. Esta me queda la derivada. Hagamos un análisis, obviamente. Dominio de la derivada R. Conjunto de 0 de la derivada. Lo mismo, acá tengo una cuadrática, puedo usar fórmula resolvente, completar cuadrado, como quieran. Menos 2 y 2 tercios. Y hagamos corte con el eje Y de la derivada. Menos 4. Bien. Entonces, ¿para qué voy a usar yo la primera derivada y qué información me va a arrojar de la función? Bueno, de movida y para lo que la uso principalmente, crecimiento y decrecimiento de mi función. Entonces, tablita y analizo primera derivada. Y esto me arroja datos de mi función original. Bueno, tengo lo mismo, dos raíces, me va a quedar partido en 3 mi dominio. De menos infinito a menos 2. Acá sí voy a hacer la tabla de poner dónde lo estoy partiendo. De menos 2 a 2 tercios.
2 tercios y de 2 tercios a más infinito. Bien, empiezo a analizar f derivada evaluada en menos 3. Analizo acá, ¿sí? Bueno, esto me da positivo. 9 por 3, 27, menos 12, menos 16, o sea, esto me da positivo. Entonces, por teorema visto, cuando es positiva o un intervalo es del conjunto de positividad de la derivada, la función en ese intervalo crece. Acá la derivada me da 0. Menos 2 a 2 tercios. Bueno, puedo analizar en 0. Y esto me da negativo. Entonces la función decrece. Y acá hago f derivada en 1. 3 más 4, 7, menos 4, 3. Positivo. Entonces crece. Bueno, ¿son puntos críticos? Y sí, porque hay un cambio de crecimiento del lado izquierdo y derecho de cada uno de los puntos. Y de paso ya clasificamos. A ver, lo podemos clasificar acá directo, digamos. Acá, siguiendo la lógica, digo, siguiendo las flechitas, cóncava hacia abajo, hay un máximo. Y acá, siguiendo las flechitas, hay un mínimo. Entonces uno puede poner directamente esto en menos 2 y f de menos 2. ¿Sí? Después uno, si quiere, lo podemos calcular como para tener un dato más, pero digo, en este punto, f de x tiene un máximo relativo. Y en 2 tercios, f de 2 tercios, f de x tiene un mínimo relativo. Recuerden que la diferencia entre relativo y absoluto, digamos, acá vemos relativos porque estamos viendo en un intervalo, digamos, en un intervalo pequeño, digamos, no en el dominio general. ¿Sí? Esa es la diferencia entre relativo y absoluto. Cuando yo digo que una función tiene un extremo absoluto, lo que estoy diciendo es que en todo su dominio, no hay otras imágenes de mi función, ¿sí? O por así decirlo, otros puntos de mi dominio que la imagen me da mayor que ese punto que es extremo. O menor, viceversa, digamos, sea un máximo o un mínimo. Entonces, pero cuando yo veo pequeños intervalos, ¿sí? Donde ahí, no sé, supongamos tengo algo así y algo así. Bueno, esto y esto, supongamos que esta es toda mi función. Yo puedo decir, bueno, este es un máximo relativo y este, a su vez, también si lo miro acá, por ejemplo, en un intervalo acotado ahí. Ahora, si yo miro toda mi función, yo puedo decir que este es un máximo absoluto. ¿Sí? Porque en toda mi función no hay otro valor que esté más por arriba de ese punto. ¿Sí? Entonces, esa es la pequeña diferencia. Pero bueno, esto lo que me arroja es por lo menos máximos y mínimos relativos. Porque estoy viendo en pequeños intervalos, por así decirlo. Bien. Después sí, cuando hago el gráfico, lo dibuje, todo, ahí ya me puedo fijar si alguno de esos extremos también es absoluto, ¿sí? Porque ocurre esto de que no hay otro valor que lo supere o que esté más por abajo. Pero bueno, eso, digamos, no importa, eso lo último lo veo al final con el gráfico. Por el momento, esto. Bien, listo. Ahora que pasamos máximos y mínimos, vamos ahora sí a la segunda derivada para ver tema de concavidad. ¿Sí? Igual después ahora vamos a volver sobre la primera y la segunda también para ver las relaciones. Entonces, veamos ahora segunda derivada y qué info me da. Entonces, calculemos la segunda derivada. Tenía la primera 3x cuadrado, o sea que el 2 multiplica el 3, 6x más 4 directamente. Bien, dominio de la segunda derivada. Bueno, función lineal, reales. Conjunto de 0 de la segunda derivada. Bueno, función lineal, única raíz, menos 2 tercios. ¿Sí? O sea, resto 4, divido por 6.
me queda menos 4 sextos, que es lo mismo que menos 2 tercios. Corte con el eje Y de la segunda derivada. 4 positivo. Bueno, ahora sí analicemos concavidad. Y acá vamos a recordar un poco algo. A ver, como siempre, f de x derivable, ¿no? En AB, o sea, siempre estoy trabajando con derivadas, por ende la función tiene que ser derivable en el intervalo donde estoy trabajando. Entonces, vamos a decir que f de x es cóncava hacia arriba si f derivada de x, pará, vamos a poner, así lo usamos pues, f de x es cóncava hacia arriba, bueno, lo pongo al final. Si f derivada de x es creciente en AB. ¿Sí? O sea, f de x derivable en AB. Bueno, vamos a decir que en ese intervalo es cóncava hacia arriba si la derivada en ese intervalo es creciente. Y vamos a decir que es cóncava hacia abajo si la primera derivada es decreciente. Ahora bien, ¿cómo relaciono esto directamente con la segunda derivada? Bueno, recordemos que la primera derivada, la segunda derivada, son funciones. Entonces, si yo ahora tomo a mi primera derivada como una función común, como mi función original, supongamos, entonces, la primera derivada de mi primera derivada, si yo ahora tomo, si ahora mi f derivada es mi función común, digamos, mi función normal original. Bueno, la segunda derivada va a ser la primera derivada en realidad de mi función original. Entonces, ¿qué veía yo? Que cuando mi función original era creciente, cuando la primera derivada era positiva, o sea, el intervalo donde mi primera derivada era conjunto de positividad. Bueno, pero si mi función original ahora es mi primera derivada, eso va a ser lo mismo entonces que si mi segunda derivada es positiva, es decir, en el intervalo donde mi segunda derivada es conjunto de positividad, la primera va a ser creciente. Entonces, si ocurre esto, entonces f primera derivada es creciente. Bueno, pero si ocurre esto, mi f original es cóncava hacia arriba. Lo mismo con si la segunda derivada es negativa. Entonces, mi primera derivada va a ser decreciente. Entonces, mi función original es cóncava hacia abajo. Bueno, hago como por transición. Entonces, directamente, si yo analizo los conjuntos de positividad y negatividad de mi segunda derivada, me va a hablar sobre la concavidad de mi función original. Entonces, vamos a ver justamente los puntos de inflexión de mi función original. Y esto era ver cuándo mi segunda derivada es 0. Entonces, ya tengo, ¿no?, el conjunto de 0 de mi segunda derivada, que era menos 2 tercios. ¿Sí? Como me quedó una lineal y una raíz nada más. Entonces, segunda derivada es el análisis que voy a hacer. Y acá mi función original. Entonces, de menos infinito a menos 2 tercios, el menos 2 tercios lo parto, y de menos 2 tercios a más infinito, este es el otro que me queda. Entonces, vamos a hacer acá f segunda derivada de, no sé, vamos a hacer menos 1. Entonces, tengo la lineal, era 6x más 4. Si evalúo en menos 1, me queda menos 6 más 4 negativo. Entonces, directamente lo relaciono con que mi función es cóncava hacia abajo. Segunda derivada evaluada acá en 0, por ejemplo, me quedaba positivo, me daba 4. Entonces, cóncava hacia arriba. Acá me da 0, la segunda derivada, porque es la raíz.
Entonces un punto de inflexión en la función el menos 2 tercios. ¿Por qué? Porque hay un cambio de concavidad, ¿sí? O sea, acá hay un cambio de concavidad. Bien, a su vez, usando el criterio de la segunda derivada, lo que puedo decir es lo siguiente. Si f segunda derivada evaluada en un determinado punto me da positivo, entonces ese punto es un mínimo. Relativo, ¿no? De f. Y si la segunda derivada evaluada en un determinado punto me da negativo, x sub 0 es un máximo relativo de f. ¿Sí? Entonces también puedo usar la segunda derivada para clasificar, si quiero, los máximos o los mínimos. En nuestro caso nos había dado extremos en menos 2 y en 2 tercios. Entonces, si aplico esto para ver, digo, bueno, la segunda derivada en menos 2, lo analizo, era 6x, o sea, 6 por menos 2 más 4. Y esto me da negativo. Entonces, en menos 2 hay un máximo. Y la segunda derivada, evaluada en 2 tercios, esto es 6 por 2 tercios más 4, me da positivo, entonces en 2 tercios hay un mínimo. ¿Sí? Y esto lo puedo usar también para chequear que el cálculo entonces de extremos lo hice bien. Bueno, por último vamos a hacer un gráfico, ya lo tengo ahora en GeoGebra y voy a pasar al GeoGebra, para que veamos cómo se relacionan digamos, las tres dibujos. Sí, se ve Bien. Sí, ahí se ve. Esperen que me escribieron un mensaje. Ah, bien, que se veía. Perfecto. Lo que es como en azul sería la f de x. Lo que es como en gris, que vemos ahí la cuadrática, sería la primera derivada. Y la lineal en verde sería la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas cuestiones que se relacionan. Veamos el conjunto de negatividad de la segunda derivada. Y fijémonos esto. A ver, segunda derivada de la recta. Fíjense que acá, este puntito de acá, sería de acá para más infinitos el conjunto de positividad. ¿Con qué se está relacionando de esta parte para allá? Fíjense que se relaciona con la primera derivada, que justamente en este punto está el vértice de la primera derivada, de la cuadrática, y que de acá para el más infinito, justamente en ese intervalo de negatividad de la segunda derivada, la función cuadrática es creciente. Es decir, intervalo de crecimiento de la derivada. ¿Y qué pasa también en la función original en este punto? Bueno, fíjense que en la función original, justo acá, se produce el cambio de concavidad. ¿Sí? O sea, esperen que agarro el láser. La función venía así, y en este punto empieza a ser así. Entonces, digamos, vamos a poner punto de inflexión. ¿Sí? Como en este caso,
cóncava, pasa a ser cóncava hacia abajo, por así decirlo. ¿Qué pasa con el conjunto de positividad de la segunda derivada? Perdón, acá puse al revés. Vamos de nuevo. Conjunto de positividad de la segunda derivada, o sea, la recta, el de positividad sería acá, de este punto a más infinito. ¿Sí? Y ahí se condice con el crecimiento de la parábola, es decir, con el intervalo de crecimiento de la función derivada primera y con el punto de inflexión justo de la función original. Ahora sí, vamos al revés ahora. Conjunto de negatividad de la segunda derivada, que sería de este punto, pero para el menos infinito. Bueno, ahí, ¿qué está pasando con la cuadrática de este punto para la izquierda? Bueno, es decreciente. Entonces se relaciona con el intervalo de decrecimiento de la primera derivada. Y bueno, en este caso estamos hablando de justo el mismo punto. También hay un punto de inflexión en la función original, ¿no? Porque estamos hablando justo del mismo punto. Ahora bien, vamos ahora con el conjunto de cero, que ya lo nombramos, pero digo conjunto de cero de la segunda derivada. Bueno, punto de inflexión, como lo venimos viendo. ¿Sí? Justo sería acá, es uno de los puntos de inflexión de mi función. ¿Qué pasa ahora si me fijo en el conjunto de positividad de la primera derivada? Bueno, primera derivada es la cuadrática. Conjunto de positividad. Bueno, tenemos desde acá para el menos infinito y desde esta raíz para el más infinito. Entonces, ¿qué está pasando con mi función original ahí? Bueno, fijémonos que en esta parte donde está el conjunto de positividad, mi función, ¿qué le está pasando? Bueno, acá no lo van a poder ver bien porque tengo como un pedazo de la función, ¿no? Pero, como vemos acá, a ver, volvamos a los cuadros. Estamos viendo esto ahora. Entonces, donde tengo conjunto de positividad, mi función está creciendo. ¿Sí? Quizás acá no se va a ver muy bien por el hecho de que estoy con un pedacito de la función porque no me entra más en la captura. Pero bueno, estamos marcando esto en realidad. Que bueno, donde la derivada es positiva, conjunto de positividad, mi función está creciendo. Y donde es conjunto de negatividad, mi función decrece. Lo voy a marcar igual acá. Entonces, intervalo en este caso de crecimiento de la función. Y en el de negatividad de la derivada, intervalo de decrecimiento de mi función. Y ahora, ¿qué pasa en el conjunto de cero de la derivada? Bueno, conjunto de cero de la primera derivada es donde va a haber los que conocemos como los puntos críticos, ¿sí? Por así decirlo. Puntos críticos. Volvemos a la tablita. Acá. En los ceros, puntos críticos, en este caso que termina siendo máximo y mínimo de